La palabra se encuentra en el Salmo capítulo 73. Del versículo 2 al 3 le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Una hermosa palabra, este salmo, amén. Lleva como título el destino de los malos. Este salmo fue escrito por Asaf. Él era un levita, profeta y compositor musical. Amén. Podemos ver en Primera de Crónicas 25, 1 y 2. Dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Amén. Es más largo, usted le puede seguir dando lectura, pero los habla la palabra sobre Asaf. Como leímos, era levita. Los levitas sabemos que eran los que estaban encargados de la alabanza. O sea, trabajaba en el santuario, trabajaba para Dios. Pero por medio de este salmo podemos ver que él confiesa que entró envidia en su corazón y empezó a ver la prosperidad de los impíos. Empezó a ver que aquellos que no obedecían a Dios, aquellos que andaban conforme su propia voluntad, prosperaban. Podamos entender un poco más este salmo, debemos de saber qué es la envidia. Y la envidia es una emoción que se caracteriza por el deseo de algo que no se tiene, o genera una tristeza por el bien ajeno. Pero su palabra los habla que en nosotros no debe estar esto, porque la envidia puede causar la división de la persona con Dios. Nos habla también del prójimo, que nosotros debemos amar al prójimo como a sí mismo. Pero acá algo que me llamaba la atención, que dice que entra una tristeza por el bien ajeno. Al ver que el otro prospera, empieza a entrar una amargura. Y de esta manera estaba Asaf, quien era conocedor, quien estaba adorando a Dios, quien estaba en el tabernáculo. Y Proverbios nos habla, Proverbios 14:30, sobre la envidia. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Y qué es carcoma? Carcoma es algo podrido y lo lleva a una representación a los huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que la envidia no es algo que pueda salir fácilmente, no es algo de afuera, como cuando uno se mancha, ¿vio? Y cuando uno se mancha con grasa, podemos decir, cuesta para salir, pero si refregamos bien, sale. Nos lavamos bien las manos y sale aquello. Pero ¿cómo hacemos cuando algo está dentro? Pero esto no solo estaba dentro,
vamos a decir, de la carne en sí, sino que estaba aún más allá, dentro de los huesos. Por eso es algo peligroso. Y nos dice que es como el carcoma, que es algo podrido. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿cómo es que actúa Dios? Os podemos dar cuenta que lo podrido no va con lo que da vida, no va con lo santo, con lo puro. De esta manera representa el proverbio la envidia. Pero también, si uno lee el Salmo y lo que dice el salmista, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia. Como alguien que era levita comenzó a sentir esto en su corazón. Que alguien que está dentro de la casa de Dios, trabajando para Dios, empieza a sentir esto. ¿Alguna vez nos ha pasado que nos preguntamos por qué los que no tienen de Dios prosperan y los vemos tranquilos realizando todo tipo de maldad? ¿Los hemos preguntado nosotros alguna vez? ¿Cómo es que hoy que trato de hacer las cosas bien, que tengo de Dios, que me esfuerzo para que no salgan palabras que son de desagrado ante la presencia de Dios, que me limpio? ¿Cómo puede ser de que me vaya mal o me esté pasando esto y aquel está prosperando? O a la persona le viene una enfermedad, al Hijo de Dios, pero al que no tiene de Dios lo vemos fuerte. ¿Alguna vez nos hemos preguntado? En Salmo 73, que es lo que leímos, del 4 al 9, le vamos a dar lectura lo que él expresaba de su corazón. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esta manera expresaba aquel salmista diciendo cómo aquel que hace lo malo le va bien. ¿Cómo puede ser esto? Pero ¿sabe qué? Asaf perdió la visión espiritual. Si bien se encontraba realizando las obras para Dios, pero entró algo en su corazón que hizo que perdiera aquella estabilidad espiritual. Algo fue que entró en él, y si entró en su corazón es porque primeramente lo vio. La palabra nos enseña que nuestros ojos estén puestos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Podemos ver de que al ver la arrogancia, ver la soberbia, la prosperidad que tenían estos varones, él desvió su vista
del propósito también que Dios tenía con él. En Hebreos 12:2 entendemos por medio de la palabra lo importante de nuestro sentido. Y la vista es fundamental. En Mateo 6:22 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿Cómo es la palabra que los habla? Al entrar por los ojos la prosperidad de estos varones, se contaminó todo. Y empezó a ver lo de los demás, sin ver el propósito que Dios tenía con él y que tiene con cada hijo de Dios. Muchas veces vemos ciertas situaciones que nos parecen injustas, podemos decir, o nos preguntamos por qué es que pasamos todo esto, por qué estoy pasando esta situación. Ahora que me estoy congregando, quizá antes no me pasaba esto, pero hoy sí. Y Asaf lo expresó y decía: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Salmo 73, del 13 al 14. Él llegó a pensar que era en vano consagrarse a Dios, guardarse en integridad. Esto suele pasarlo. Quizás nos preguntamos, ¿por qué paso diferentes situaciones? Pero si analizamos cómo es que se encontraban estas personas, los decía: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Aparte de la prosperidad que había en aquellos varones, Asaf se llegó a olvidar cómo es que obtenían todo aquello. Era de una forma que no es agradable delante de los ojos de Dios. Es sin importarle cómo se encuentra la otra persona. Y él llegó a ver todo esto. Un varón que conocía, un varón que practicaba y ponía por obra la palabra. Llegó un momento en su vida que se tambaleó, empezó a mirar lo que hacían los malos. A nosotros nos ha pasado en decir: ciertamente al otro le va mejor, y no entender por qué es que pasan ciertas cosas. Porque de esta manera estaba aquel salmista, olvidándose cómo es que lograban aquello. Sabemos que las personas, cuando no tienen de Dios, o cuando ya hacen las cosas mal, no les importa. Y los vemos en la palabra, hermano. Lo vemos en una situación de un rey que quería un campo, y su esposa le dijo: no te preocupes. Y levantaron falso testimonio contra aquel varón y lo mataron. Escrito en su palabra está.
podemos ver cómo los impíos actúan conforme su voluntad, viendo lo suyo. Y este varón llegó a preguntarse si realmente valió la pena todo aquel trabajo que estaba haciendo. Y como decía, que él se guardaba en integridad, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero podemos ver en Salmo 73, 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué quiere decir? Esto no venía de un día o de 2 días, sino esto ya estaba en su mente y en su corazón. Y dice que le costó trabajo entender cómo puede ser que aquellos prosperen y uno que hace el bien quizás no. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice que hasta que entró en el santuario, pudo reflexionar y ver realmente que lo que él estaba haciendo en el camino de Dios iba a tener una recompensa aún mayor de la que se ve en este mundo. Solo la presencia de Dios fue lo que rompió aquellos argumentos y le mostró la verdad y el fin de los impíos. Nos habla a nosotros que quizás vamos a pasar ciertas situaciones que vemos tiempo atrás quizás no las pasábamos, pero también tenemos que ver el futuro, tenemos que ver que hoy en día el Señor Jesucristo es nuestro ayudador. Primeramente, aclamar a Él delante de su presencia. Dice su palabra que Él añade cada una de las bendiciones a su tiempo. Como nosotros quizás no le damos ciertas cosas a nuestros hijos por su edad, porque quizás va a ser perjudicial para ellos, sino que cuando a medida que van creciendo, se les va otorgando ciertas cosas porque ya hay una responsabilidad. De la misma manera es Dios con nosotros. Él sabe nuestras necesidades y Él las suple a su tiempo. Amén. Por eso no debemos de desviar nuestra vista mirando hacia afuera. Hermano, su palabra fue escrita hace años y como pasaban los tiempos de Asaf, lo podemos ver ahora. Podemos ver cómo anda el impío y quizás podemos ver la prosperidad que tiene, pero cómo está internamente. Porque nosotros antes de llegar a Dios andábamos así, hermano. Quizás no hacíamos cosas de robar y eso, pero había una necesidad y un vacío. Muchas veces la gente busca llenar ese vacío con lo material. Que nosotros no veamos eso, sino que nosotros busquemos
la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y el llenar de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hebreos 11 nos habla su palabra, algo muy hermoso. Hebreos 11, 24 y 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Podemos ver cómo Moisés, que era alguien que estaba en un lugar que había en riqueza, y el poder que él tenía, por así decirlo, porque era hijo de la hija de Faraón, pero él estimó todo aquello como pérdida y puso la mirada en Jehová y le obedeció a él y dejó todo aquello atrás para obtener su salvación y la vida eterna. En Salmos 26, 5 nos dice: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Tendremos una recompensa mayor, los hijos de Dios. Y la recompensa que tenemos es esa vida eterna con Cristo. Es la salvación de nuestra alma. Por eso debemos de mantenernos en el camino de Dios. Y no debemos de desviar nuestra vista. Podemos ver que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, dice su palabra. Se perdió por mirar las cosas de este mundo. Por eso nosotros debemos de mirar a Cristo. La palabra de Dios nos dice que hagamos tesoro en los cielos, amén. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está juntamente nuestro corazón, amén. Una palabra la cual los hace reflexionar y la cual los habla: hijo, no te olvides. Muchas veces se ven alrededor ciertas cosas, pero no desviemos nuestra vista, sino pongámosla en Cristo, que es el blanco perfecto. Amén. Que Dios los bendiga, hermano, y que sea el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, que podamos poner por obra su palabra y que podamos afirmar nuestros pasos en su camino. Gloria a Dios.